nos va a dar el momento máximo en los apoyos. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos el control de fisuración o cualquier otro tipo de controles, y sobre todo en su tarea que le dio el ingeniero, él busca, imagino yo, que le calculen la fisuración en cada uno de los puntos donde se produce el momento máximo. ¿Ya? Así que muy seguramente van a tener que trabajar de manera desarrollada estos estados de carga. ¿Bien? El primer estado de carga entonces nos da el momento máximo en los apoyos. El segundo estado de carga, fíjense que la carga viva, que está dibujada con un verde más claro, se aplica solamente a los tramos impares. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Nos va a dar a nosotros, por cierto, se van a anotar en las dos listas ya. Si tienen el número que les dio el ingeniero, anótenlo al ladito, por favor, sus números de lista con el ingeniero. Ya les decía, el segundo estado de carga es cuando la carga viva está en los tramos impares. Ese nos va a dar los momentos máximos en los tramos impares, justamente. ¿Ya? Luego, el tercer estado de carga es con la carga viva, considerándola en los tramos pares. ¿Bien? Ese nos va a dar, obviamente, los momentos máximos de los tramos pares. Nosotros, para el diseño, tanto en estado límite último como en servicio, o sea, en H1 y en H2, deberíamos diseñar con todos estos momentos máximos para cada uno de los casos. ¿Ya? Para el caso del momento máximo en los tramos pares, para el caso del momento máximo en los tramos impares y para el caso del momento máximo en los apoyos. Si se dan cuenta, bastante, ¿no? Pero eso es lo correcto, diseñar para cada uno de esos momentos máximos. Bien, aquí lo que les estoy presentando es el diagrama de envolventes donde se ven los momentos máximos para cada estado de carga. Bien, esta es la estructura real, ¿no? Fíjense también que las cargas puntuales no se salvan de la aplicación de estos estados de carga. Aquí, fíjense, tenemos carga puntual viva y muerta en el tramo 2, que en el estado de carga 2, que solo considera la carga viva en los tramos impares, básicamente lo desaparece, ¿no? Ya no hay carga viva en el tramo par. ¿Bien? Y luego vuelve a aparecer esa carga viva en el estado de carga 3 para cuando consideramos la carga viva en los tramos pares. ¿Bien? Así que hay que aplicarle eso tanto a las cargas distribuidas como a las cargas puntuales. ¿Ya? Y intentar llegar a esto. Y diseñar básicamente, si este fuera nuestro ejercicio, nuestro proyecto que tienen que desarrollar, tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 diseños. Tendría que hacer 7 diseños de armadura y luego a esos 7 diseños hacerle los controles de fisuración a cada uno. ¿Bien? Si este fuera mi minita, tendría que hacer esos 7 pasos. ¿Ok? Bien, eso es lo que conlleva el paso número 2 de solicitaciones en los estados de carga planteados. Calcular esos momentos máximos mayorados. ¿Bien? Para calcular esos momentos máximos mayorados, para llegar a eso, hay varios caminos. ¿Bien? Y muchos de ellos, antes tenemos que calcular las reacciones de los apoyos y luego ir a un análisis de solicitaciones internas y obtener recién estos momentos máximos. ¿Ok? Ese es el procedimiento desarrollado. Ahora, puede ser que nosotros tengamos estructuras isostáticas, como puede ser que nosotros tengamos estructuras hiperestáticas. ¿Bien? En esta primera etapa de H2, nosotros vemos el análisis de vigas, tanto isostáticas como hiperestáticas. ¿Bien? Así que, como puede ser que nos pillemos estructuras, o mejor dicho, vigas isostáticas como vigas hiperestáticas, debemos de recordar los métodos de análisis para vigas hiperestáticas, ¿bien? Los métodos más comunes. Los cuales son dos, ¿ya? Son dos. De entrada, el que yo les sugiero aprenderse, y el que es más sencillo de aprenderse, es este método de acá, el método de los 3 momentos, ¿ya? Que sirve para analizar vigas hiperestáticas. ¿En qué consiste el método de los 3 momentos? Consiste básicamente en agarrar 2 tramos de la viga, ¿ya? Y analizarlas por separado ese tramo de la viga. Sacarle una ecuación de compatibilidad que viene a ser esta la acá. Esta es la ecuación general de compatibilidad o ecuación de Clapeyron, ¿ya? Con esta ecuación de compatibilidad nosotros vamos a tener de incógnita los momentos que se producen acá. El momento que se produce aquí en el nudo I, el momento que se produce acá en el nudo I más 1 y el momento que se produce acá en el nudo I más 2. Eso básicamente van a ser nuestras incógnitas, ¿ya? Incógnitas, mayormente las del centro,
Y las de borde, en la mayoría de los casos vamos a tener ya los valores predefinidos de estos momentos de los bordes. ¿Ya? En este ejemplo, por ejemplo, en este caso, tenemos este apoyo móvil en un extremo y este apoyo móvil en el otro, que no tienen continuidad, ¿no?, a sus lados. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento en estos puntos es igual a 0. ¿Sí? Igual a 0. Sabemos que los apoyos articulados no tienen valor de momento, y si están en el extremo, mucho peor. Entonces sabemos que eso es igual a 0. Eso podemos tener de dato en algunas situaciones y en otras no lo vamos a tener de dato, como por ejemplo en el ejercicio que les estaba mostrando. Fíjense que, ahí está, que esta viga es mucho más larga que solamente de 2 tramos, ¿no?, como en el ejemplo. ¿Cuántos tramos tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Para yo aplicar el método de los 3 momentos, tenemos que aislarlo por cada 2 tramos. O sea, aquí voy a sacar una ecuación de compatibilidad, 1, y aquí voy a sacar otra ecuación de compatibilidad, 2. ¿Bien? Ya lo voy a tener solo una, como en el ejemplo que les estaba mostrando. ¿Bien? Así que va a depender de qué tan larga sea mi estructura para tener una o más ecuaciones de compatibilidad. ¿Ya? Y que se me haga más o menos largo el ejercicio. ¿Ya? Cosa a tomar en cuenta entonces en el método de los 3 momentos. ¿Bien? Ahora, aquí tenemos un desglose de cómo se debería tratar cada uno de los tramos en esta ecuación de compatibilidad y los valores de tabla, ¿no?, unos coeficientes alfa. Fíjense, alfa 1 y alfa 2. ¿Qué son esos coeficientes alfa? Básicamente son unos coeficientes de giro, ¿ya?, que están aquí especificados en la ecuación de compatibilidad, exactamente en la parte derecha de la igualdad. Estos coeficientes de giro son básicamente la ecuación de giro de cada uno de estos estados de carga, solamente que sin considerar el módulo de rigidez a flexión. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Fíjense esta formulita. Dice el valor de la carga multiplicado por la longitud al cuadrado sobre 16. Ya. Me voy aquí a una tabla de flechas. Me voy al caso de apoyo articulado con carga puntual. Me voy a ese caso. Vamos a ver, así, ¿no? Ahí está, articulado con carga puntual en el centro. Bien. ¿Dónde está? Esta es la carga. Fíjense, el ángulo de giro es igual a P, el valor de la carga, por L al cuadrado sobre 16 por E por I. ¿Bien? ¿Y qué dice aquí la formulita de coeficiente de giro? P por L al cuadrado sobre 16 y no tiene L por I. ¿Ya? O sea, hay una correlación entre este valor del ángulo de giro que me da las tablitas, ¿no?, con este coeficiente de giro para el método de los 3 momentos. Es básicamente la misma formulita, solo que sin el por I. ¿Ya? Así que si tienen algún estado de carga en su ejercicio que vayan a desarrollar que no esté especificado acá, se van a esta tablita que también está en el plano y buscan, ¿no?, el ángulo de giro. Y solamente le quitan el por I y ya pueden aplicar la fórmula. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe aplicar el método de los 3 momentos, ¿ya?, para esta viga de acá. Primero, lo que debemos tener en cuenta es que cuando tenemos un voladizo, lo que tenemos que hacer es simplificar ese voladizo, ¿ya? ¿En qué consiste la simplificación de los voladizos? Básicamente en aislarlo, el voladizo, ¿ya?, y sacarle las solicitaciones internas, ¿ok? Estas solicitaciones internas. Recordemos que las solicitaciones internas son reacciones internas, ¿ya? Ahora, esas reacciones internas yo las voy a pasar a un formato de carga, de acción a la estructura. Para ello tengo que cambiar el sentido. Fíjense, de aquí de color azul tienen un sentido y de color verde van a tener otro. ¿Ya? Entonces, cuando aplique el método de los 3 momentos, simplifico el voladizo, le saco la solicitación interna y luego lo paso a formato de acción. Y recién aplico el método de los 3 momentos. ¿En qué consiste? Aplicar la ley de los 3 momentos. Agarro la ecuación de acá, la ecuación generalizada, ¿ya? 2 tramos de la estructura, ¿ok? Aquí están. 2 tramos de la estructura agarro, ¿bien? Ahí está. Y le aplico la ecuación generalizada, ¿bien? Y le reemplazo los valores de coeficiente de giro 2 y coeficiente de giro 1, que van a estar en función de tablas, las tablitas de acá, ¿bien? Y de ahí vamos a poder despejar nosotros
la ecuación de compatibilidad, ¿okay? Donde vamos a tener de incógnita, en este caso, los momentos que se produzcan en el nudo B y los momentos que se produzcan en el nudo C. Fíjense, el momento en B y el momento en C van a ser incógnitas, todo lo demás va a ser dato, ¿ya? ¿Qué son el momento en B y el momento en C? Son los momentos intermedios, ¿ya? Los momentos en los nudos intermedios. Esos siempre van a ser nuestras incógnitas en la ecuación de compatibilidad, ¿ok? Como en este caso tenemos varios tramos, tenemos que hacer, o mejor dicho, sacar dos ecuaciones de compatibilidad por los dos momentos intermedios. Y básicamente es aplicar lo mismo, solo va a cambiar los datos de la tabla. Una vez tenemos esas ecuaciones de compatibilidad, los resolvemos mediante un sistema de ecuaciones. Y en ese sistema de ecuaciones vamos a fijar su valor de estos dos momentos, del momento intermedio que se produce acá y el momento que se produce acá. Bien, vamos a tener sus valores. Cabe resaltar que el método de los tres momentos es un método aproximado, no me va a dar resultados exactos. Así que si ustedes quieren comprobarlo con el programa de cálculo estructural, tomen en cuenta que el valor les va a variar un poquito. ¿Ya? Que es un método aproximado. Bien, teniendo esos valores de momentos intermedios, puedo hacer un cálculo de reacciones parciales. Bien, básicamente calcular reacciones parciales en cada uno de los apoyos, aislando, ¿no? Aislando cada tramo con una viga simplemente apoyada y aplicando las ecuaciones de equilibrio. Voy a poder hallar las reacciones en los apoyos, ¿okay? Pero parciales. Para hallar las reacciones en los apoyos totales, simplemente tengo que sumar aquellas reacciones donde coincidan el apoyo. Por ejemplo, fíjense estos dos. Este es el apoyo B, pero del tramo AB. Y este es el apoyo B, pero del tramo BC. Ambos son el mismo apoyo. Entonces, para tener la reacción total, necesito sumar esta reacción parcial y esta reacción parcial. Y ya voy a tener su reacción total. ¿Okay? Y por último, le aplico el cálculo de solicitaciones internas. O sea, sacarle las ecuaciones de las solicitaciones internas, en específico las de momento vector, y hallarle el valor del momento vector que me interesa. Y como dijimos, ¿cuáles son esos valores del momento vector que nos interesan? Si nos vamos al diagrama de envolventes, son estos los acá. El momento máximo en los tramos positivos, perdón, en los tramos impares, en los tramos impares igual y en los apoyos. ¿Bien? Ahora, ustedes no están obligados. A ver. Acá, ya. Ustedes no están obligados a desarrollar todos estos pasos. ¿Ya? Ustedes no están obligados a desarrollar todos estos pasos cuando hacen el análisis. Ustedes solamente necesitan hacer el cálculo hasta llegar a estos valores de momento máximo. ¿Ya? Y para llegar a esos valores de momento máximo no necesitan desarrollar el ejercicio completo. Lo que vamos a hacer nosotros en el desarrollo de nuestros ejercicios es buscar el camino más corto. Y yo voy a procurar que se entienda la identificación de ese camino más corto para llegar a esto que es lo que nos interesa al fin y al cabo, a este diagrama de envolventes. Bien, todo este proceso que puede ser más largo, menos largo, en sí es el camino, ¿ya? No necesito hacerlo detallado. Bien, lo que más interesa que yo tenga es esto acá. A esto tengo que llegar sí o sí. Si no llego a esto, básicamente no hice nada, ¿no? Así que tenemos que buscar la forma más rápida de llegar a eso, ¿ya? Nos vamos a enfocar en el ejercicio de hoy día en mostrar ese modelo. Ok. Una vez hacen esta parte que viene a ser el análisis de la estructura, o sea, sacarle los momentos máximos del diseño, vamos a pasar al diseño estructural, que es diseñar la armadura, ¿ok? Diseñar la armadura. Y nosotros diseñamos básicamente simplemente la flexión, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que todo este procedimiento de aquí, diseño flexión, va a ser en base a este formulario que tenemos acá. Para el procedimiento de diseño flexión en viga simple y en viga T, ¿no? Si fuera el caso que tuvieran vigas T. De ya les comento que en la mayoría de los ejercicios lo que nosotros tenemos son vigas rectangulares y solamente en el caso de diseño de losas es donde vemos vigas T, ¿ya? Pero no descarten tampoco el caso de que le toque una viga T establecida, ¿no? Que no sea losa. ¿Bien? No es muy complicado el diseño a flexión simple, es el que se utiliza en el hormigón armado 2. Recuerden que en el hormigón armado 1 vimos considerando los esfuerzos normales de tracción o de compresión y esas cosas, pero aquí solo vamos a hacer considerando los momentos vectores, ¿ya? O sea, algo más sencillo, ¿ok? Así que en una hoja, fíjense, se resume todo el diseño de flexión. ¿Bien? Ok, vamos de nuevo acá.
hacemos el diseño de flexión y recién podríamos decir que empieza el control de fisuración. ¿Ya? Y en sí el primer paso del control de fisuración es este cálculo, la profundidad del eje neutro. Pero la profundidad del eje neutro ¿de qué? De la sección fisurada del seno. Bien. Recordemos lo que les mencioné en un principio, nuestra estructura sí o sí se va a fisurar y va a trabajar fisurada. O sea, en estado de servicio trabaja fisurada. Lo que nosotros procuramos es que esas fisuras no se noten, no sean visibles a la vista, que sean unas micro fisuras. ¿Bien? Es por eso que trabajamos el cálculo del eje neutro en secciones fisuradas. Bien, el eje neutro, por si acaso, no es más. A ver, aquí tengo una sección de viga, digamos. Ahí está, con su base y su altura. Aquí lo vemos en perfil. El eje neutro no es más que el punto donde las tensiones son iguales a cero. ¿Ya? Aquí tengo una tensión máxima positiva, y aquí una tensión máxima negativa. El eje neutro no es más es en ese punto donde el valor de la tensión es igual a cero. ¿Bien? Ese es el eje neutro. A ver, tensión igual a cero. Bien. Nosotros vamos a buscar ese punto en el estado de servicio, en una sección fisurada. Y en una sección fisurada tiene una característica especial. En hormigón armado, la sección fisurada o la parte donde está fisurada nuestra viga o nuestro elemento es básicamente parte del hormigón que no trabaja, parte donde solo trabaja el acero. Bien, recordemos lo que nos enseñaron como hipótesis principal de estructuras de hormigón armado, es que básicamente las secciones de viga de hormigón en la parte donde está traccionada básicamente no trabajan, porque la resistencia a tracción del hormigón es nula, ¿no? Muy bajita. Es por eso que terminamos poniendo armadura. ¿Bien? Es por eso también que ahí se ve medio raro los dibujos de la sección de viga. ¿Bien? Para calcular ese eje neutro X, que es lo que nos interesa en el diseño de control de fisuración, para calcular este valor, no vamos a aprovechar de un concepto que se llama los momentos estáticos. ¿Ya? Nosotros, en base a un eje neutro, ¿ya? Un punto donde las tensiones son iguales a cero, podemos calcular los momentos que se producen a este eje, los momentos de la zona comprimida y los momentos de la zona traccionada. Igualando ambos momentos, yo puedo despejar este valor de eje, porque el momento que se produce acá tiene que ser igual al momento que se produce acá. Tiene que estar en equilibrio. Todo tiene que estar en equilibrio. ¿Bien? Y aprovechando esa ecuación, esa igualdad de momentos en la zona comprimida y momentos en la zona traccionada, despejo el valor de X, donde todo lo demás ya está. ¿Bien? Ese viene a ser el primer paso del control de fisuración, calcular ese valor de X, el eje neutro X. ¿Bien? Una vez tienen ese valor, que por cierto, aquí está las figuritas, para cuando tenemos el caso de sección rectangular con solo armadura traccionada. ¿Ok? Para cuando tenemos el caso con armadura comprimida más. ¿Bien? Aquí tenemos las secciones T para los mismos casos. Cuando solo tenemos armadura traccionada y el eje neutro en estado de servicio corta el nervio. ¿Bien? Y cuando tenemos la viga T con armadura comprimida, cuando el eje neutro de servicio corta también el nervio. Aquí tenemos un segundo caso de viga T, que es cuando el eje neutro de servicio corta el ala, ya no el nervio, fíjense con la diferencia, y tenemos solamente armadura traccionada. Lo mismo para cuando tenemos armadura comprimida, pero el eje neutro corta el ala. ¿Bien? Fíjense entonces, en vigas T tenemos 4 casos y en vigas rectangulares tenemos 2. ¿Bien? Con los que más nos vamos a topar son estos casos. ¿Ok? Y aquí está lo que les decía, ¿no? Para determinar la línea neutra en estado de servicio, lo hacemos mediante la suma de momentos estáticos. El momento estático de la zona comprimida, que es esta zona que está en gris, tiene que ser igual a la sumatoria de los momentos estáticos de la zona traccionada. Bien, este es un concepto de geometría de las masas, isostática 1. Fíjense que utilizamos un concepto que vimos en ISO 1 hasta ahora, ¿no? Y ahí está la importancia de saberlos. Bien, de esa igualdad despejamos nosotros el valor de X. ¿Por qué insistimos con ese valor de X? ¿No? Porque en la ecuación de Jerry-Lux nosotros utilizamos ese valor de X. Fíjense, está aplicada en la formulita. Así que es un dato importante, ¿no? Bien, analizado la sección fisurada, vamos a hacer otro análisis estructural.
pero ya no de la estructura con cargas mayoradas. Lo vamos a hacer con la estructura con las cargas en estado de servicio, sin mayorar. O sea, lo mismo que hicimos acá con las cargas mayoradas, pero ahora con las cargas sin mayorar. Se hacen los mismos pasos. ¿Bien? Se obtienen los momentos máximos, pero con las cargas sin mayorar, o sea, sin hacer esta mayoración de aquí. Bien, básicamente eso es lo que lo hace largo el control de vigas en estado de servicio. Que tenemos que hacer dos análisis estructurales, uno con cargas mayoradas y otro con cargas sin mayorar. Es donde nosotros perdemos mucho tiempo, ¿no? en el desarrollo de los exámenes. Esto es la parte complicada, ¿no? Por así decirlo. Bien, entonces este paso repetitivo solo que sin mayorar las cargas, y luego aplicamos la ecuación de Jerry-Lewis que les mencionaba, ¿no? Que aquí está referido a qué significa cada uno de esos valores. Beta significa la relación entre la distancia del eje neutro a la cara traccionada. Distancia del eje neutro a esta cara traccionada. Bien. Luego, este C es la tensión de tracción del acero en estado de servicio. Como realmente va a trabajar con el acero, ¿no? Luego tenemos, ¿qué más? DC, es el recubrimiento mecánico de la barra más cercana a la cara traccionada. Ya vamos a desarrollar bien ese concepto, ¿no? Porque es un punto donde se suele equivocar. Luego tenemos el área de hormigón que rodea la barra de acero. Este es un dato importante. Esto es el que más determina si nuestro ancho de fisura va a ser más grande o va a ser más pequeño. Mientras nosotros tengamos más área de contacto de las barras de acero con el hormigón, más eficiente va a ser nuestro diseño para soportar el control de fisuración. Bien, así que es un punto a tener bastante en cuenta cuando hacemos diseños a control de fisuración. Bien. Luego, ¿qué más? El momento máximo en estado de servicio. Fíjense que trabajamos con el momento máximo en estado de servicio en los controles de fisuración. Bien. Por eso el título se llama controles en estado límite de servicio, porque las cargas también están en ese estado de servicio, no están mayoradas. ¿Por qué mayoramos en un inicio las cargas? Para poder hacer su diseño de fricción, para poder sacar las armaduras que requerimos. ¿Qué quiero decir en otras palabras? Básicamente vamos a volver a hacer lo que hacíamos en H1 hasta acá, y luego a partir del paso 4 empieza H2, ¿no? Eso es básicamente lo que me refiero. Bien, y NB significa el número de barras. Bien, y hasta ahí termina el control de fisuración. Tenemos por último esta tablita, que básicamente es de nuestra norma, que nos da los valores admisibles de ancho de fisura. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Nos dice las condiciones de exposición. Para clima seco o membrana protectora, que quiere decir que esa membrana que ponemos ¿no? a las fundaciones para proteger la humedad y todo lo demás, o clima seco como en La Paz. El ancho de fisura admisible va a ser de 0,41 milímetros. ¿Okay? Para climas húmedos, como es el caso de nuestra querida Santa Cruz, tenemos un ancho de fisura admisible de 0,30 milímetros. Para climas nevados con muy bajas temperaturas, bien, aquí pusimos el ejemplo de Montana, o perdón, Montreal, Canadá, el ancho de fisura admisible es de 0,18 milímetros. ¿No? Para edificios cercanos a las costas del mar, donde están muy expuestos sulfatos, ¿no? Ahí el ancho de fisura admisible es de 0,15 milímetros. ¿No? Un ejemplo claro, Río de Janeiro. Y por último, para estructuras que contienen agua, ¿no? O por ejemplo los tanques de almacenamiento de agua, ¿no? Ahí el ancho de fisura está mucho más controlado y tiene que ser 0,10 milímetros como máximo. ¿Bien? Eso es lo que conlleva entonces todo lo que viene a ser el control de fisuración, que es lo que les pidió desarrollar el ingeniero. ¿Ok? Aquí están todos los pasos un poquito más desarrollados, perdón, acá, en este documento que no les subíamos, ¿ya? Este documento se lo voy a subir en una carpeta junto con el ejercicio que vamos a ver aquí, ¿ya? Bien, eso como introducción al tema. Ahora veamos la aplicación de esto a un ejercicio, ¿ya? Que va a ser este ejercicio de acá. ¿Bien? Ok. Aquí, por motivo de que la aplicación se hace bastante larga, el ejercicio básicamente ya está desarrollado. Así que les pido que hagan preguntas, ¿no? O sea, todo lo que les surja de duda, háganlo nomás, pregunten con confianza y vamos a intentar resolver esa duda.
suele ser un poco difícil cuando hacemos este tipo de ejercicios donde ya está hecho, digamos, no lo hacemos nosotros así en conjunto, suele ser un poco difícil de ver esas dudas, ¿no? Y uno se suele aburrir de esas cosas. Así que intentemos mantener el foco para que podamos cubrir todo el ejercicio completo, por lo largo que es, ¿no? Bien, el enunciado que nos dice, a ver, uy, ¿qué es material? Sí, ahí va, ya bueno. El enunciado que nos dice, a partir del análisis de la estructura de la viga, se pide el diseño en estado límite último, que quiere decir diseñarle la armadura, ¿bien? Y hacerle el control de fisuración, ¿ok? Para ello nos da unos datos con los cuales vamos a trabajar. Nos dice que vamos a trabajar con un hormigón H25, o sea, resistencia a compresión simple de concreto de 250 kilopond sobre centímetro cuadrado. El ingeniero creo que en vez de poner kilopond, pone kilogramos fuerza. Es lo mismo, por si acaso. Kilopond y kilogramos fuerza es lo mismo, ¿ya? Luego tenemos tensión de fluencia del acero igual a 5000 kilopond sobre centímetro cuadrado. Y nos especifica que el peso específico del hormigón armado que debemos utilizar es de 2,5 toneladas por metro cúbico. Además nos da un dato extra que es el muro que va a estar cargando nuestras vigas. ¿Ya? Perdón, ahí no sale el enunciado completo. Tenemos un muro ladrillo, uy, no se ve. Vamos a volverlo rápido. Tenemos un muro ladrillo 6 huecos, ¿ya? Que tiene una altura de 2,6 metros, ¿ya? Ahorita lo coloco. Ahí. Bien, y tenemos una carga viva o carga de servicio, también se le llama, de 200 kilopond por metro cuadrado. ¿Ya? Aquí ya tienen que estar bastante familiarizados con las normas que vamos a trabajar. ¿Ok? La NB 1225001, ¿ya? Que es la norma de hormigón estructural, y esta está en base a la ACI 318. Bien, la última actualización de nuestra norma es de 2020, que está en base a la ACI de 2014, por si quieren saberlo, ¿no? Ok, esta es la norma que nos regula cómo hacemos nuestros diseños estructurales. Bien, ahora hay una norma que nos regula las cargas igual, ya, las cargas que tenemos que aplicar. Esa viene a ser la NB 1225002. Bien, esa normativa nos da los valores de carga en servicio, sobre todo, bien, que viene a ser de donde sacamos este dato acá. Normalmente nos lo dan del enunciado del ejercicio, pero es bueno que sepan de dónde sale, ¿ya? Básicamente de acá. Y este valor de carga viva de servicio o carga en estado de servicio de 200 kilopond sobre el metro cuadrado es típico de una casa, de una vivienda, ¿ya? Bien, ok. Se nos plantea, aparte del enunciado, la vista en planta del ejercicio, ¿ya? Y nos especifica, perdón, aquí no lo anoté, pero se nos especifica analizar la viga A, ¿ya? Esta viga A. Antes de entrar al control de fisuración y todo eso, hay una parte también importante que les va a tocar hacer en su examen, muy seguro, que vamos a tocar de mejor manera en los siguientes ejercicios que hagamos, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver de una manera muy superficial. ¿Cuál es esa parte? El predimensionamiento, ¿ya? El predimensionamiento de los elementos. Si se fijan, aquí no me dio ningún dato, no me dio las secciones de la viga, no me dio la dirección de armado de la losa, simplemente me dio la vista en planta y ya. Pero con eso yo ya tengo datos suficientes para poder plantearlo yo, el predimensionamiento de la estructura, la dirección de armado de la losa y cómo va a estar funcionando mi estructura, ¿ok? Como les digo, lo vamos a ver mejor en los siguientes ejercicios. Por el interés del control de fisuración que tienen que hacer, esto lo vamos a tocar de manera superficial. Bien, lo que se tiene que hacer en estos controles es básicamente prediseñar en base a unas tablas que nos da la normativa. ¿Ya? Esta normativa de acá nos da las fórmulas de predimensionamiento. De prediseño. ¿Bien? ¿Cuáles son esas? Algunas se las voy a mostrar. También ya está subido al plan esto, así que lo pueden revisar ahorita conjuntamente conmigo. A ver, ¿dónde está?
Aquí está el redimensionamiento de los elementos. Tenemos este de acá. Ya. Fíjense este documento. Aquí está la formulita para prediseñar vigas, para prediseñar losas en una dirección, losas en dos direcciones, merguladas, llenas y demás. ¿Okay? Esto, como les menciono, se los dejé en el plano para que lo revisen. ¿Bien? Pero lo que tengo que aclarar es lo siguiente. Las fórmulas de predimensionamiento hay bastantes, ya, hay bastantes. Nuestra normativa en la que nos regimos nosotros, en la que diseñamos nosotros, tienen estas fórmulas de predimensionamiento. Primero, para prediseñar vigas y losas temporadas en una dirección. Son esas fórmulas que ven ustedes acá. Ya. Vamos a aprenderlas a utilizar en un siguiente ejercicio. ¿Bien? Pero vale aclarar que con eso nosotros prediseñamos las vigas y losas temporadas en una dirección. ¿Bien? Contempla 4 casos. El caso es simplemente apoyado, con un borde continuo, con dos bordes continuos y un voladizo. ¿Ya? Luego tenemos el predimensionamiento para losas llenas, ya no deliberadas, también en una dirección, que tiene de base esta tablita de acá. ¿Bien? Todas estas tablitas están en función de la normativa ACI 318 o la NB 1225.001. ¿Bien? También nos da unas formulitas de predimensionamiento de losas llenas en dos direcciones y nos establece que para prediseñar losas tempuradas en dos direcciones lo hagamos con la misma formulita, pero propongamos otro valor de la altura, procurando que la inercia de la losa llena que nos salga de esta formulita sea menor o igual a la inercia de la losa temporada. Un poco complicado, digamos, ¿no? La normativa de explicar este concepto, pero es bastante sencillo. Bien, no se preocupen. Como les digo, lo vamos a ver más claro en el ejercicio posterior. Lo que quiero que sepan es que toda esta primera página son formulitas de predimensionamiento de nuestra normativa. ¿Ya? O sea, si ustedes la utilizan, no hay problema, no están bajo norma. Bien. Ahora, hay diferentes autores de libros que proponen otras formulitas de predimensionamiento. Ahora, si ustedes usan esas formulitas de predimensionamiento, ¿están haciendo algo mal? No, también las pueden utilizar. Lo que no podemos hacer nosotros es usar fórmulas de normativa con otras fórmulas de normativa, pero fórmulas de diseño, no de prediseño. Las fórmulas de prediseño sí podríamos combinarlas, ¿no? Y hallar algún punto idóneo, pero en el diseño, ya cuando nosotros diseñamos armadura, yo no puedo combinar norma española con norma boliviana, ya estaría mal. Pero en prediseño sí puedo hacer, ya, en prediseño, porque estoy proponiendo, digamos, ¿no? Algo que después cuando calcule en base a mi norma voy a verificar que está correcto o no. ¿Se puede verificar que está correcto o no? Sí, lo vamos a ver también hoy. ¿Ya? Otras formulitas de prediseño que les propongo son estas de acá, que están en base a un libro de estructura y arquitectura en Argentina, ¿no? Hecho en Argentina. De la Universidad de Córdoba es específicamente esta formulita de prediseño. ¿Bien? Y esto es normalmente usado por los argentinos, esto por nosotros los bolivianos, y luego tenemos esta otra formulita de predimensionamiento de vías que es utilizado por los peruanos mayormente, ya que está en base a este librito de acá. ¿Ustedes pueden utilizar cualquiera de las tres, cualquiera de los tres criterios de prediseño? Sí, tranquilamente. ¿Ya? Por último, también aquí en esta tablita de predimensionamiento les puse el cálculo del peso propio de un muro, ladrillo 6 huecos, por metro cuadrado, ¿ya? Para que no tengamos que batallar calculando de nuevo. ¿Bien? Ok, volvamos a nuestro ejercicio. ¿Bien? Ahora, cuando nos da este tipo de ejercicio el ingeniero, busca que nosotros también activemos un poco nuestro criterio de cómo va a funcionar la estructura, cómo va a trabajar. ¿Ya? Si bien nos pide diseñar esta viga, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo va a trabajar esa viga con respecto a las demás. Fíjense específicamente esta unión de acá. Bien, la viga A se une a la viga B mediante este punto. Luego la viga B se une a la viga C, perdón, no se nota mucho acá. Se une a la viga C mediante este punto. Y también la viga B se une a la viga D mediante este punto de acá. Bien. Ahora, para diseñar las vigas, lo que normalmente nosotros asumimos es que donde hay columnas son como apoyos articulados, ¿ya? Como apoyo fijo, lo tratamos como un apoyo fijo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de unión? ¿Bien? ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de unión? No podemos decir que
trabaja con un apoyo en sí, un apoyo fijo en sí como en las columnas, pero sí o sí una viga va a apoyar sobre otra. ¿Ya? Ese concepto lo tenemos que tener claro. Una viga va a apoyar sobre otra. Ahora, hay situaciones donde me conviene que la viga B apoye sobre la C o que la viga C apoye sobre la B. Y yo tengo que ser capaz de identificar esas situaciones donde conviene más una cosa que la otra. ¿Bien? El primer criterio que le simplifico ahorita es el siguiente. Si yo tengo una viga, ¿ya?, que conecta con otra, y esta viga de acá tiene un apoyo de columna cercano, digamos, ¿no?, a esta unión, yo puedo decir que esta viga en dirección horizontal va a servir de apoyo a esta viga en dirección vertical. Gracias a que esta columna y este voladizo pequeño le da la suficiente rigidez para servirle de apoyo esta viga de acá a esta viga de acá. ¿Bien? Ese es el primer criterio que podemos establecer. ¿Ok? Entonces, viga donde yo tenga una columna cercana y un voladizo chiquitito y tenga una intersección de otra viga, puede funcionarme a mí como apoyo para esta viga de acá. ¿Ok? Eso mismo, si se dan cuenta, pasa en esta parte de aquí. Tengo la viga D que tiene una columna aquí cercana y un voladizo algo pequeño. Por tanto, puede servir como apoyo para la viga B. ¿Bien? Más no se puede hacer al revés, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la viga B no tiene ningún sustento real, ¿ya?, o sólido, mejor dicho. No sustento real. No tiene ningún sustento sólido o rígido, suficientemente rígido, como una columna, para decir que se apoya en esas columnas, ¿no?, principalmente. Directamente esta viga B va a tener que apoyarse sobre otras vigas, no hay de otra, ¿no? Así que la viga B va a estar apoyada sobre la C y además va a estar apoyada sobre la D. Ahora, tenemos acá otro inconveniente. ¿Bien? Otro aspecto también importante. Yo normalmente me hago estos dibujos para guiarme mejor y interpretar qué apoya sobre qué y qué funciona como apoyo y qué funciona como carga. ¿Ya? En este caso, fíjense, este es mi planteamiento de la viga B. ¿Ya? Esta viga en dirección vertical. Dije que por la cercanía de esta columna a este punto, la viga C va a servirle de apoyo. ¿Ya? Ahí está, le sirve de apoyo a la viga B. Y la viga D también le sirve de apoyo, por ese mismo motivo. ¿Bien? Ahí está. Ahora mi debate es si la viga A va a apoyar sobre esta viga B o va a servirle de apoyo también a la viga B. O sea, aquí está en formato de carga o puede estar en formato de apoyo. ¿Qué es lo que conviene más? Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Bien? Ok, en este caso yo decidí que la viga A cargue sobre la viga B, ¿ya? Para evitarme cubrir esta longitud larga de acá. ¿Bien? Eso es criterio de ingeniería, ¿ya? Para evitarme que esto se deforme en demasía, simplemente cargo la viga A sobre esta viga B, ¿ok? Ya, hasta ahí, válido ya el concepto, pero tenemos que reforzarlo más. Ahorita lo vamos a reforzar un poco mejor. ¿Bien? En ese sentido, entonces, de que la viga A apoya sobre la B, ¿cómo se vería la concepción de la viga A? ¿Bien? Aquí está la viga A dibujada, donde las columnas ya son apoyos predefinidos. ¿Bien? Y estoy diciendo que la viga A apoya sobre esta viga B. Ahí se vería mi viga que me pide analizar, que les mencionaba, no era la A, la que me pide diseñar. ¿Bien? Ok. Ya está. ¿Sirve mi concepción de la estructura? Sí. Ahora, lo que tengo que hacer yo es darle la dirección de armado de estas losas. ¿Ya? Según nuestra normativa, la dirección de armado, si es en una dirección o en dos direcciones, se puede determinar mediante una formulita de relación de luces. ¿Ya? Esta es la de acá, perdón. A ver, vamos a revisarla bien. Aquí, fíjense. Esta es la formulita que me dice la condición de armado. Si yo la puedo armar en una dirección o en dos direcciones. Fíjense que si la relación de luces, que comúnmente también se simboliza como beta, es menor a 2, entonces la losa puede ser armada en dos direcciones. Puede ser armada en dos direcciones. Se me sugiere, digamos, armarla en dos direcciones. ¿Bien? Ahora, en el caso de que diera mayor a 2, la losa tiene que ser armada en una dirección. ¿Ok? Ese es el criterio que me da esta formulita también de nuestra normativa. ¿Bien?
Ahora, es una sugerencia, digamos, ¿no? Lo que nos bota esta formulita de cómo se debe armar. Pero al final, el que tiene la potestad de decir es el ingeniero, ¿no? Así que, si yo le aplico esa formulita, digamos a esta losa acá, perdón, está muy bien. Vamos a estar en una losa 1, losa 2, losa 3 y 4, ¿ya? Tengo esas 4 losas. La aplicaré a cualquiera, ¿no? A la losa 1. L y es la longitud más larga, ¿ya? De la losa. Tengo dos longitudes en esta losa, ¿no? En esta dirección 8 metros y en esta dirección 5 metros. Bien. Voy a poner aquí 800 centímetros sobre 500 centímetros. ¿Cuánto da esto? Recordemos que si da menor a 2, 1,6. Losa en dos direcciones. Y si da si da mayor a 2, entonces losa en una dirección. Se me sugiere entonces a mí armar esta losa 1 como una losa en dos direcciones, que quiere decir que yo la arme de esta manera. ¿Bien? Al armarla de esa manera, como les digo, voy a ampliar este concepto de mejor manera en otros ejercicios, pero así explicándolo rápidamente, la distribución de carga se vería de esta forma. ¿Ya? En una losa armada en dos direcciones se vería así la distribución de carga. Estas cargas irían a esta viga, estas cargas irían a esta otra viga, esta carga iría a esta viga y esta de acá a esa otra viga. ¿Ya? ¿Qué quiero que se entienda acá? ¿Por qué yo apoyé la viga A sobre la B? ¿Ya? Ok, si yo armo esta losa en dos direcciones, voy a tener esta parte de la losa que va a cargar sobre esta viga. Que ya de por sí, la viga B no tiene unos sustentos rígidos de apoyo como otras de las vigas, ¿bien? Como en el caso de la viga A. Y someterla a más carga me puede significar a mí mayor deformación, ¿ya? Así que, si bien estas son formulitas de guía para mí, el criterio que prevalece es el mío, el del ingeniero, ¿ya? Y yo no quiero que mi viga B esté muy cargada, ¿bien? Porque no tiene esos apoyos rígidos que quisiera que tuviera, ¿bien? Lo que me va a significar a mí mayor atadura, más gasto y demás, ¿no? Por tanto, a pesar de que la formulita guía de mi normativa me dice, te sugiero armarlo en dos direcciones, por el tipo de losa que tenés, yo decido armarla en una dirección, ¿ya? A pesar de que la formulita me diga otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me facilita a mí que la distribución de carga sea hacia esta viga y hacia esta otra viga. ¿Qué significa eso para mí? Que las cargas se van a distribuir a unas vigas que tengan mayor rigidez de soporte, ¿no? Esta cuenta con 3 columnas y esta de acá con otras 2 columnas, ¿no? Están bien sustentadas, ¿bien? Lo que puede significar a mí en un menor costo al momento de conseguir esta estructura, al momento de diseñar su armadura, ¿bien? A eso me refiero con que, si bien esto me da una sugerencia, mi criterio es el que prevalece, ¿ok? Y por ese motivo yo terminé apoyando la viga A sobre la B, procurando que mi distribución de carga se vayan a estas vigas y evitar cargar esta viga B en demasía por el tipo de apoyos que esta tiene, ¿no? Que no son totalmente rígidos, ¿ya? Y lo siguiente que hice fue armar también la losa 2 en una dirección también, para que las cargas vayan en esta dirección y en esta otra dirección, a pesar de que si le aplican también la formulita ahí, les va a dar que tiene una relación de luces menor a 2, ¿no? 600 centímetros por 500 centímetros da una relación de luces menor a 2, y la sugerencia sería armarla en dos direcciones, ¿no? Igual por el mismo motivo la estoy armando en una dirección, para que cargue acá y para que cargue acá. Bien, y luego tenemos este otro caso, ¿ya? Donde se nos dibuja aquí unas vigas, estas son unas vigas, y en este lado me dice que no hay vigas, ¿ya? Que solamente es la losa enroladiza, ¿ok? Normalmente cuando tenemos este tipo de paños, así bastante largos, es claro que lo vamos a armar en una dirección. Ahora, puede ser que yo lo arme en una dirección así, o puede ser que lo arme en esta otra dirección, ¿ya? En cualquiera de las dos direcciones. Hay una que es más eficiente y otra que no, ¿ya? La que es más eficiente es esta, la que está armada
paralela a la dirección más corta, o sea que la armadura vaya así, ¿ya? Esa es la más eficiente. ¿Qué quiere decir? Que las cargas se van a distribuir para este elemento acá y para este otro elemento aquí, ¿ya? Eso es lo más eficiente. Pero como les mencioné, fíjense acá, esta losa no cuenta con viga en este apoyo, o sea que yo no puedo llevar la carga hacia este lado. Toda la carga se me va a ir a esta viga de aquí. Entonces, no es, lo que es eficiente en teoría, aquí ya no me sirve porque no tengo este sustento, este apoyo acá a este lado. ¿Bien? Entonces, por obligación, tengo que armarla en la dirección más larga, ¿bien? A pesar de que no es lo eficiente. ¿Ya? Toda esta parte de prediseño es básicamente sacar su criterio. Bien, y por eso el ingeniero nos da el ejercicio en blanco, ¿no? Para ver cómo trabajamos nosotros, cómo tenemos ese criterio y cómo funcionamos, ¿no? Bien, y esas son algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por último, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta al momento de cargar y definir cómo vamos a armar nuestras losas, en este caso específico de la materia, es cuando nos pillamos con este tipo de losas, ¿ya? Que no son cuadradas o rectangulares, ¿ok? Cuando nosotros nos pillamos con este tipo de losas, de ya no busquen armarla en dos direcciones, ¿ya? Porque si la vamos a armar en dos direcciones necesitamos de otras tablitas más especializadas de estructuras espaciales y demás, elasticidad aplicada y esas materias, para poder diseñarle bien su armadura. Bien, así que procuremos no armar este tipo de losas con distintas figuras a las rectangulares cuadradas en dos direcciones. Procuremos armarla en una sola dirección, ¿ya? En una dirección, ya sea en esa dirección o en esta otra dirección, ¿ya? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué dirección armarla? Lo más conveniente es armarla en la dirección donde varíe menos la longitud, ¿ya? En este caso da prácticamente lo mismo, ¿no? La longitud de las barras, por lo que van a variar, ¿no? Si lo coloco en esa dirección o lo coloco en esta otra dirección, van a tener una suba eso. ¿Bien? Para ser congruente un poco con lo que ya tengo diseñado acá, voy a decidir yo armarla de esta manera, para que las cargas se vayan hacia este lado. ¿Bien? Otro concepto que también estoy olvidando mencionarles es que cuando diseñamos losas armadas en una dirección, básicamente lo que hacemos es partir esa losa a la mitad, ¿ya? Cuando armamos en una dirección, lo que hacemos es partir esa losa a la mitad. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Si en esta longitud se arma, parte esa longitud a la mitad, que sería 1,5 gramos. Y de aquí de la otra mitad, saco una línea, ¿no? Y ya dividí esta losa en esta mitad y en esta otra mitad. Esta mitad va a ir a cargar a esta viga y esta otra mitad va a ir a cargar a esta viga. Lo mismo con las rectangulares, ¿no? Agarro la mitad, ¿sí? Que sería 2,5 metros, y digo que esa mitad carga acá y la otra mitad carga arriba. ¿Ves? Pero esto no sería 1,5. Sería 2. 2. Porque la longitud total es ahí. ¿Bien? Eso de manera muy brusca, como le digo, ¿no? Porque no es el objetivo de la clase de hoy. ¿Bien? Aquí tengo ya el dibujo, como les mencioné, ¿no? Ya la estructura planteada de cómo se van a distribuir las cargas. ¿Ok? Y cómo se van a distribuir mis cargas. Y ahora el siguiente paso que sigue es prediseñar cada uno de mis elementos. ¿Bien? Y sacarle sus cargas aplicadas. ¿Okay? Entonces, el primer paso sería ese prediseño. ¿Bien? El prediseño de las vigas, el prediseño de las losas, en base a mi normativa, ¿ya? A mi normativa guía o a las formulitas de prediseño de los libros guía que les mencioné. A cualquiera de los dos. ¿Bien? Cuando hacemos en base a la normativa es un poco más larguito, pero eficiente, la verdad. ¿Bien? Tampoco voy a profundizar mucho. Este sería el prediseño. En la siguiente clase vamos a profundizar más en este concepto de prediseño. ¿Bien? Porque no les pidió prediseñar, ¿no? Para su práctica. No. Directo a agarrar un ejercicio, ¿no? Bien. Vamos a lo que interesa entonces. Bien. Una vez hacen el prediseño en base a las formulitas que les menciono, hacemos la estimación de cargas. ¿Bien? No tenemos, digamos, el valor de las cargas muertas ni cómo están aplicadas las cargas vivas. Así que hacemos esta estimación de cargas muertas y cargas vivas
tanto de la viga como de la losa y como del muro. Esto es repetitivo, así que en el formulario también les dejé un procedimiento de cómo sacar los pesos propios y cómo se distribuyen las cargas arriba de las losas, ¿bien? Y de los muros. Una vez tenemos esa carga por cada uno de los elementos, lo que hacemos ahora es cargar la viga que nos pide analizar. Si se acuerdan, así se veía nuestra viga A, ¿no? Que nos pide analizar. Ahora el modelo matemático se vería de esta manera. Bien. Y como les mencioné, ¿no? Nosotros vamos a hacer primero un diseño en estado límite último para sacarle las armaduras que requerimos. ¿Ya? Por tanto, necesitamos mayorar las cargas, trabajar con la estructura con cargas mayoradas. Y luego vamos a hacer el control de fisuración, ¿no? Que es trabajar con las cargas que no están mayoradas. ¿Bien? Que no están mayoradas. Así que ambas estructuras las vamos a necesitar. Primero vamos a usar esta para diseñarle la armadura y luego para hacer el control de fisuración vamos a usar esta que es sin mayorar. ¿Bien? Teniendo entonces esa estimación de cargas, procedemos a hacer el análisis de la estructura con cargas mayoradas para obtener el diseño a flexión simple. ¿Bien? Ok. Supongo que van a escoger la mayoría vigas isostáticas, no creo que utilicen hiperestáticas, pero en el caso de que quieran usar una viga hiperestática como ejemplo, vamos a ver el procedimiento, ¿no? La aplicación del método de los tres momentos. ¿Bien? ¿Cómo se aplica el método de los tres momentos? Yo tenía esa estructura, esta es la con cargas mayoradas, que tiene un voladizo, ¿no? El voladizo 3. Les mencionaba que para aplicar el método de los tres momentos conviene simplificar el voladizo, ¿ya? Simplificamos el voladizo. ¿Cómo se hace? Cortamos el voladizo a su longitud real y le sacamos las solicitaciones, ¿no? Es básicamente hacer una sumatoria de fuerzas verticales y una de momentos. ¿Bien? Sacamos esas solicitaciones, ¿ok? Y esas solicitaciones que están en formato de reacción interna, lo pasamos al resto de la estructura ya sin el voladizo, pero en formato de carga, en formato de acción. ¿Ya? Para pasarlo del formato de reacción a acción, aplicamos la tercera ley de Newton, ¿no? Le cambiamos el sentido. Eso que iba hacia arriba, la carga que iba hacia arriba ahora va a ir hacia abajo, y el momento que iba en sentido antihorario ahora va a ir en sentido horario. ¿Bien? Y con esto vamos a trabajar ya con la estructura sin el voladizo. ¿Bien? Les decía, después de tener esta estructura sin el voladizo, lo que íbamos a hacer es aplicar la ecuación de los tres momentos cada dos tramos. En este caso, el ejercicio que teníamos de ejemplo solo tenía tres tramos, ¿no? Y el tercer tramo era un voladizo. Se lo simplificamos y ya nos queda una estructura de dos tramos, a la cual le podemos aplicar directamente la ecuación de los tres momentos y despejar el valor de momento que tenemos de incógnito. ¿Ok? Recuerden que siempre que hay una estructura, cada dos tramos van a tener un momento aquí, en este caso 1, que es incógnita, un momento acá, que va a ser el 2, que también es incógnita, y un momento 3, ¿ya? Un momento 3 acá, que también va a ser incógnita. En un principio, esas tres incógnitas tenemos. La ecuación de compatibilidad me va a dar la ecuación donde yo puedo despejar este valor de aquí, ¿ya? Bien, aplicando la ecuación de los tres momentos, que vendría a ser la ecuación generalizada, sería así, a ver. Momento 1 por L1 más momento 2 por L1 más L2 más momento 3 por L2 igual a menos 6 veces el coeficiente de giro. Este sería el 2 del tramo 1 menos el 6 por el coeficiente de giro de nudo 1 del tramo 2. Ya. Esa sería la ecuación completa, ¿ya? O generalizada. Bien. Aplicando esta ecuación que tenemos. M1 por la longitud 1. M1 es este momento de aquí, ¿ya? Y L1 vendría a ser esta longitud del tramo 1, ¿ya? Esto vendría a ser L1. Ahí está. ¿Por qué lo puse igual a 0? Porque este momento en 1 se encuentra en un apoyo externo, ¿ya? Fíjense la estructura base. Esto es un apoyo externo. Normalmente, siempre, mejor dicho, los apoyos móviles y fijos externos no tienen valor de momento, son iguales a 0. ¿Bien?
Los únicos que tienen un valor de momento distinto de cero son los apoyos encontrados. ¿Ok? Así que por eso, por ser un apoyo fijo, es que el momento en 1 en este punto ya es dato. ¿Bien? Inició siendo incógnita, pero yo ya sé, por ser apoyo externo, ya es un dato, que es igual a 0. Por eso aquí se me hace 0. ¿Ya? Aquí me faltó ponerle más 2 veces el momento en 2. Ahí está. ¿Por qué 2 veces? Porque tengo 2 veces repetido el momento en 2 acá. ¿Bien? Ok. La ecuación me dice 2 veces el momento en 2, que esta es la verdadera incógnita. Bien. Más, por la longitud del tramo 1 más la longitud del tramo 2. El tramo 2 es este. Bien. Luego le sumo el momento en 3 por su longitud del tramo 2. Ahí está. Bien. Ahora, el momento en 3, si yo no hubiese tenido el voladizo acá, también hubiese sido un apoyo externo 9 y hubiese sido igual a 0. Pero en este caso, tenía el voladizo y el voladizo me dio un valor de momento. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocasiona eso? Que el valor de momento en 3, el valor de momento en 3 también sea un dato conocido. ¿Bien? El momento en 3 va a ser igual a este valor de aquí, que es igual a 5,224 toneladas por metro. Ahora, ¿cuál sería su signo? ¿Positivo o negativo? Yo me tengo que basar en la convención de signos que se maneja internacionalmente, ¿no? Cuando analizo de izquierda a derecha, el momento que tracciona en la parte inferior es considerado momento positivo. Y cuando analizo de derecha a izquierda, el momento que tracciona en la parte inferior también es considerado como positivo. ¿Bien? En este caso, este momento de aquí en verde, quizás no se ve muy bien, ese momento ahí está yendo hacia abajo, ¿no? Comprimiendo la parte inferior. ¿Bien? Por tanto, va a ser un momento negativo. Entonces acá tendría el valor del momento 3, pero con signo negativo. ¿Ok? Bien. Eso es lo que terminé colocando yo aquí. Menos 5,224 por la longitud de 6 metros. ¿Bien? Ese valor. Por existir el voladizo. ¿Ok? Si no hubiese tenido un voladizo, no hubiese tenido continuidad la viga a ese lado, hubiese sido como el apoyo del nudo 1, por tanto hubiese sido igual a 0. ¿Ya? Pero como existía el voladizo, tiene un valor. Y su valor es ese que simplificamos del voladizo. ¿Bien? Ahora, en el otro lado de la ecuación tenemos esta formulita, ¿ok? Que nos especifica lo siguiente. Voy a aislar un rato el tramo 1, ¿ya? Y mencionarles que acá tenemos un coeficiente de giro 1 y a este otro lado un coeficiente de giro 2, ¿ya? Ok. El que nosotros necesitamos del tramo 1 es el coeficiente de giro 2. Ahí está especificado, ¿no? Del tramo 1 yo necesito el coeficiente de giro 2, que se da aquí. ¿Bien? Y del otro tramo, del tramo 2, tengo también un coeficiente de giro 1 y un coeficiente de giro 2. ¿Bien? ¿Cuál necesito de esos dos? El que está en este lado, el coeficiente de giro 1. ¿Bien? Ahora, ¿cómo yo sé que necesito estos dos coeficientes de giro y no los otros dos extremos? ¿Bien? Eso podría ser una duda. Básicamente yo sé que necesito estos dos porque es donde intersecta mi incógnita, ¿no? En el momento 2, este tramo 1 está acá. Y para este momento 2 le corresponde el coeficiente de giro 2 del tramo 1. Y luego, tengo este otro tramo 2, que lo puedo colocar acá, ¿bien? ¿Y dónde está ubicada mi incógnita principal? El momento en 2 está ubicada aquí, que le corresponde el coeficiente de giro 1 del tramo 2. ¿Bien? Por eso es que yo necesito estos dos coeficientes de giro. ¿Ya? ¿Y de dónde lo obtengo? Dijimos que lo obtenemos de tablas. Fíjense que nuestras cargas las hemos simplificado a cargas uniformemente distribuidas, ¿ya? Así que buscamos en ese caso nuestras tablas, ¿sí? Aquí está el método de los 3 momentos y aquí están las tablas que les mencionaba, ¿no? Para cargas uniformemente distribuidas tenemos que el coeficiente de giro 1 y el coeficiente de giro 2 van a ser el mismo, ¿no? Coincidentemente, en cargas uniformemente distribuidas ambos giros son el mismo, pero puede darse el caso que yo tenga algunas cargas donde no son el mismo valor, ¿ya? Y lo tengo que tomar en cuenta, ¿ok? Tengo que tomar en cuenta que este valor es para el coeficiente de giro 1 y este valor es el coeficiente de giro 2. En el caso de nuestro ejercicio, está sencillo, ¿no? Este tipo de cargas.
Simplemente aplicamos esa formulita donde tenemos que tener cuidado la longitud que estamos aplicando, ¿no? Se está tratando con el coeficiente de giro 2, pero del tramo 1, entonces la longitud es de 8 metros. Y luego se trata con el coeficiente de giro 1, pero del tramo 2, donde la longitud es de 6 metros. Eso es lo que cambia, ¿no? Eso es lo que está cambiando. Si bien las formulitas son las mismas, las longitudes son las que varían. ¿Bien? Si no tengo mismas longitudes. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que sigue? Planteo la ecuación, resuelvo lo que se puede resolver y despejo mi incógnita, ¿no? En este caso, como solo tengo una incógnita, que es el momento 2, es fácil de despejar. ¿Bien? Se termina despejando y ya tengo el valor de mi momento en 2. Ahora, ¿por qué puse en rojo ese resultado? Bien. Fíjense en el enunciado que dice. Dice solicitación de los estados de cargas planteados, ¿no? Aquí les decía que teníamos que buscar los momentos máximos, ¿no? Los momentos máximos de los apoyos, los momentos máximos de los tramos impares, los momentos máximos de los tramos pares. Con eso nosotros diseñamos, ¿no? Ahora, el primer estado de carga que les mencioné es con la carga viva en todos los tramos, ¿no? Eso es lo que estamos analizando ahorita. Carga viva en todos los tramos. ¿Qué momentos máximos me iba a dar eso? Los momentos máximos en los apoyos, ¿ya? Eso me lo tengo que grabar bien entonces. La carga viva aplicada en todos los tramos me da el momento máximo en los apoyos. Bien, entonces, algo que también tenemos que tener en cuenta, visualizado ya en nuestra cabeza, es lo siguiente. A ver, tengo mi estructura de esta manera. Bien, y más o menos el diagrama de envolvente se va a ver de esta forma. El diagrama de envolvente, ¿no? Aquí tengo el momento máximo, otro momento máximo, aquí tengo otro momento máximo y otro momento máximo. Si este fuera mi ejercicio, entonces tengo que buscar 4 momentos máximos y diseñarle la armadura a esos 4 momentos y luego hacerle el control de fisuración a esos mismos 4 momentos, ¿no? Bien. También si se dan cuenta tengo 2 momentos negativos, ¿bien? Que tengo que obtenerlos en este estado de carga, porque este es el estado de carga que me da los momentos negativos máximos, ¿bien? Así que tengo que buscar esos momentos, ¿bien? Al inicio hicimos una simplificación del voladizo, ¿se dan cuenta? Esta simplificación del voladizo que me da el momento en ese punto, ¿bien? Y como este me da el momento de los máximo de los negativos, ¿cuál sería el valor de este momento de acá? Sería básicamente esos 5,224 toneladas por metro que calculé al simplificar el voladizo. ¿Bien? Porque este ya está considerando toda la carga viva en los 2 tramos. ¿Bien? Y al simplificarlo ya obtuve el momento máximo que se da en ese voladizo. Entonces ya tengo con qué valor diseñar la armadura en mi voladizo. ¿Ya? Solamente tengo que recordar que esto tiene signo negativo. ¿Bien? Ahora, lo siguiente que me interesa es el momento máximo en este apoyo de acá. ¿Cuál apoyo es ese? El apoyo 2. ¿Bien? Que al momento de aplicar la ecuación de los 3 momentos, si se dan cuenta cuál es el momento que obtuvimos, es el valor del momento en 2, o sea, el que me interesaba buscar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? A ver, voy a anotar su valor un ratito, 18,94 toneladas por metro. Bien, que también es el momento negativo. ¿Qué quiere decir? Que yo ya tengo los 2 momentos máximos en los apoyos con los que voy a diseñar mi armadura. No necesito continuar el método de los 3 momentos para este estado de carga, porque ya tengo lo que me interesa. Ahí está lo que les decía de hacer eficiente el trabajo de análisis de la estructura. ¿Ok? Si recuerdan, a ver, vamos a ver si se ve, ahí está. Si recuerdan, el procedimiento completo del método de los 3 momentos consiste en simplificar voladizo, aplicar la ley de los 3 momentos, la de acá. Y ahí nosotros lo cortamos porque ya obtuvimos los datos que nos interesaban. Pero sin embargo el método continúa calculando reacciones parciales, luego reacciones totales y luego analiza las solicitaciones internas para obtener los momentos máximos, ¿bien? De los tramos y demás. ¿Ok? Entonces yo no necesité desarrollar todo este procedimiento para llegar a lo que me interesaba, estos 2 momentos acá.
¿Bien? O sea que si yo sigo analizando la estructura, va a ser en mano. Voy a perder tiempo en mi examen, ¿no? Porque no necesito más datos que los que ya saqué. ¿Bien? ¿Se entiende esa parte a lo que me refiero? Bien, entonces, en este caso, en el estado de carga, donde tienen la carga viva aplicada en todos los tramos, busquen obtener esos momentos máximos en los apoyos y paren el cálculo ahí. Ya no hagan más cálculos. ¿Okay? En este caso lo podemos parar aquí, belleza, digamos, lo paramos en el segundo paso. Belleza para nosotros. Y ahora pasamos al siguiente estado de carga. El estado de carga que tiene la carga viva en los tramos pares. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar ahorita? Carga viva en los tramos pares. El momento máximo en, este estado en el estado de carga para tramos pares. Ese momento máximo es el que voy a buscar ahorita. ¿Puedo buscar otro más? No, no solamente este. Bueno, está bien. Hagamos el procedimiento para encontrar ese valor. De nuevo, de donde se parte es de acá. Uy, perdón, estoy adelantado. De donde se parte es de acá. Estructura con cargas mayoradas. Y el primer análisis que hicimos es así tal cual la estructura, con la carga viva aplicada en ambos tramos. Ahora lo que estamos haciendo es momento máximo para los tramos pares, o sea, estamos eliminando esta carga viva de acá, en el tramo impar, y solo nos estamos quedando con la carga viva en el tramo par. Ese me va a dar ese momento máximo. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, vamos hasta ahí. Ahí está, ya. Y eso es lo que tengo acá, sin la carga viva aquí. Bien. De nuevo, simplificamos el voladizo. Era un tramo impar, así que solo tiene carga muerta y nos da estos valores acá. Bien. Preguntan, ¿nos interesa este momento? ¿Qué creen? ¿Es dato importante o no? Es dato importante para sacar, para resolver mi ejercicio, pero no es el que me interesa. El que me interesa es este de acá. Ese momento que les he señalado viene a ser este, pero para el estado de carga de los tramos pares, que si se dan cuenta es menor al de la carga viva en todos los tramos. Entonces yo ya tengo el caso más desfavorable y estoy verificando acá que este resultado es menor que este, ¿no? Está correcto. Entonces voy a diseñar la hora con este de acá y no con este. Así que no me interesa decir ese valor que saqué ahí. ¿Bien? El que me interesa es este de acá y vamos a ir a buscarlo. ¿Ok? Simplifico el voladizo, paso esas reacciones a formato de acción de la estructura y me planteo de nuevo, ¿no? Voy a tener un momento en 1, momento en 2 y momento en 3. Ya me voy haciendo un poco más canchero, ya sé que la formulita es esta, y el momento en 1, por ser un apoyo externo, es igual a 0. Y aquí, por la simplificación del voladizo, el momento en 3 tiene este mismo valor. 3,624 toneladas por metro. ¿Y qué signo va a tener? Como está comprimiendo la parte inferior de mi viga, va a ser negativo. Ahí está. Y ya puedo plantear esta ecuación de acá. Con una sola incógnita, ¿no? Ahí está mi ecuación planteada, reemplazando el momento en 3, el voladizo simplificado, y simplemente despejo el momento en 2. Despejando el momento en 2, obtengo el momento en 2. 14,17. ¿Cuál vendría a ser este momento? Vendría a ser el momento que se encuentra acá, pero del estado de carga de los tramos pares, que si se dan cuenta, tiene un menor valor al que me dio del estado de carga de los tramos, de la carga viva de todos los tramos, ¿no? Era 18,94 y aquí salió 14,17. Estoy comprobando, en otras palabras, que sí, verídicamente, este estado de carga que analicé antes me da el momento máximo en los tramos, en los apoyos. ¿Bien? Hasta ahí, ¿tenemos algún dato que nos interesa? No. El que nos interesa, como les mencioné, es este de acá. Ahorita básicamente estamos en el medio para llegar a esto. ¿Bien? Ok. Entonces, no puedo frenar el cálculo del método de los 3 momentos acá. Tengo que seguir calculando. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular las reacciones parciales. ¿Bien? Pero, en el cálculo de reacciones parciales, lo que les decía ahí ahora era lo siguiente, ¿no? Aislamos cada uno de los tramos, calculo la reacción del tramo 1, vertical en 1, 1 y vertical en 2, 1. Vertical en 1, del tramo 1, vertical
del nudo 2 en el tramo 1. Luego aislamos el tramo 2 y calculamos vertical en 2 del tramo 2 y vertical en 3 del tramo 2. Esas cuatro reacciones parciales podríamos calcular. Digo podríamos porque no es necesario calcularlas todas. ¿Cuál es el momento que me interesa? El momento máximo en el tramo 2. Entonces yo tengo que buscar el camino más rápido para llegar a ese momento máximo. ¿Bien? Y tengo que ser capaz de darme cuenta de ello. ¿Bien? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de ello? En este caso me interesa el momento en el tramo 2 ya. ¿Cuál sería la forma más rápida para llegar a la ecuación del momento vector de este tramo? Analizarla de derecha a izquierda, ¿no? Bien. ¿Puedo analizarla ahorita de derecha a izquierda? Bueno, tengo los datos de las cargas, el momento en 3 también lo conozco, pero vertical en 3, 2 no lo conozco. No sé su valor. ¿Bien? Ah, ya, me falta este dato para poder yo decir, corto la barra 2 a una distancia X y le saco la ecuación de momento vector. Y le doy el valor máximo, ¿no? Bien, entonces, solo tengo que sacar de todas las reacciones parciales, solo tengo que sacar esta reacción de acá para poder pasar al cálculo de solicitaciones internas. Y en el cálculo de solicitaciones internas, obtener esto. Es un poco difícil de verlo al inicio, pero ya se van a ir dando cuenta con la práctica. Bien, entonces, tramo 2 me interesa su momento máximo. Para llegar a su momento máximo, necesito de dato solo esta reacción de acá. Entonces, busco sacar esa reacción parcial. Eso sí, déjenme sacar una foto. Antes que me olvide. No se olviden de anotarse en las dos listas, por favor, ya. Bien, vamos. Ya. Listo. Solo me interesa esa reacción parcial del lado derecho del tramo 2. Bien. Aíslo entonces el tramo 2, como les mencioné, para hallar estas dos reacciones. Bien. Aíslo ese tramo 2. Ojo que en el cálculo de reacciones parciales ya interviene el momento en 2 que acabo de calcular de la ecuación de compatibilidad. Así que hay que colocarlo ahí, el momento en 2 y todos los demás datos, más las incógnitas que quiero calcular. ¿Cuál decíamos que era que nos interesa? Vertical en 3. Bien. Ahora, en este cálculo de reacciones parciales yo les mencionaba que se utilizan las ecuaciones de la estática para hallar los valores de estas reacciones verticales, o sea, sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de momentos. ¿Bien? No necesito hallar las dos, solo la que me interesa. Por tanto, no necesito usar las tres ecuaciones de la estática, solo una que me sirva para hallar esta la. ¿Y cuál es la que me sirve? La sumatoria de momentos. ¿Bien? Pero la sumatoria de momentos aplicada ¿a qué punto? Al punto 2. Porque de esa manera se me anula esta incógnita y tengo la que me interesa. Vertical en 3, para poder después analizar solicitaciones internas. Entonces, aplicando una sumatoria de momentos en 2, tengo para despejar vertical en 3. Y eso es lo que hicimos. ¿Bien? Sumatoria de momentos en 2, anotamos todas las cargas que participan, todas menos entrada acá, y tengo el valor de vertical en 3. Ya tengo el valor de la vertical que me permite a mí analizar el tramo 2 de derecha a izquierda y poder yo obtener el momento máximo que me interesa. Bien, ahora, ahí en el tramo 2, corto a una distancia X, bien, reemplazo ese corte por un empotramiento, le pongo las cargas que le corresponden, más la reacción, y ahora le calculo sus ecuaciones de solicitaciones internas. ¿Ok? Bien, primero calculamos el descorte, ¿ya? Por el motivo de poder identificar dónde la constante es igual a 0, ya que donde la constante es igual a 0 yo tengo mi momento máximo, ¿ves? Y ese es el que me interesa, el momento máximo. Entonces saco la ecuación de constante. Como estoy analizando de derecha a izquierda, tienen que recordar la convención de signos. Cuando analizo constantes de derecha a izquierda, toda fuerza que me apunta hacia abajo es considerada como positiva. ¿Ok? Entonces acá, de las que generan cortantes, ¿cuáles son? Esta y esta. ¿Y cuáles están apuntando hacia abajo? Esta con esta. Entonces estas dos van a tener signo negativo. Y es lo que colocamos acá. La carga distribuida, le saco su resultante, 2,612 por la distancia X. Ahí está, su resultante.
Bien, y con el signo positivo porque van hacia abajo. Luego, 3,624 ya está en formato de cortante. Entonces, solamente anoto su valor. Bien. A ver, este dice 6,076. Aquí hay algo mal. Lo voy a revisar después. Lo anoté mal este valor de ahí. Bien. Tenemos la ecuación de cortante. ¿Ok? Le podemos dar valores a x, a la distancia x, cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 6 metros. Y podemos ver si hay un cambio de signo, de positivo a negativo o de negativo a positivo. Si existe ese cambio de signo, entonces hay un punto donde la constante es igual a 0. ¿Bien? Lo que significa a mí que hay el momento máximo al medio del tramo. ¿Ok? Como hay el cambio de signo, agarro mi ecuación y lo igualo a 0. ¿Bien? Al igualarlo a 0, despejo x. ¿Bien? Y al despejar x, voy a obtener el valor, o mejor dicho, el punto donde la cortante es igual a 0. ¿Bien? Ahí tengo ese valor de x. No me interesa nada más con las cortantes, paso a los momentos flectores. ¿Ok? En los momentos flectores, ¿qué hago? Agarro todas las fuerzas que generan momento flector. Ahí aquí está bien el valor, ¿no? 6,076. En la acá abajo, ¿no? Sí. Ya me estaba asustando. Bien. Planteo la ecuación del momento flector, ¿no? Pongo todas las fuerzas que participan en la ecuación del momento flector. Primero la carga uniformemente distribuida. De nuevo, le saco su resultante de la carga uniformemente distribuida y luego su brazo de palanca al corte. ¿Bien? Verificándonos si es de signo positivo o negativo. En este caso, comprime la parte inferior, ¿no? Al aplicar la fuerza, comprime la parte inferior, por tanto va a tener ese signo negativo y este valor de aquí con x al cuadrado. Perfecto. Ahora, en el caso de las dos verticales, bien, le saco su resultante a las dos verticales y con las resultantes con las que trabajo. Agarro el valor de la resultante, veo si tiene, me ocasiona momento positivo o negativo y le pongo la distancia x o su brazo de palanca. Y por último, el momento puntual aplicado, ¿no? Que tiene signo negativo porque comprime la parte inferior. Ahí está. Esa sería mi ecuación de momento flector y ahora le puedo dar valores a x para hallar el momento flector que me interesa. No me interesa todos los valores, solo me interesa el momento flector máximo, que se encuentra en este punto de acá. ¿Bien? Así que en vez de poner x, pongo este valor en la ecuación y ya voy a tener el momento máximo del tramo 2. Y ahora sí, ya tengo el valor que me interesaba. De nuevo, fíjense que no necesitamos hacer todos los pasos para llegar a lo que nos interesa. Simplifiquemos ese trabajo y reduzcámoslo lo mejor que se pueda para llegar lo más rápido posible a estos valores que me interesan. Bien, ahí terminaría el análisis de la carga viva en los tramos pares. ¿Okay? Vamos ahora a los tramos impares. Bien, en los tramos impares que tenemos lo mismo, el procedimiento se repite, solo que ahora la carga viva va a estar en los tramos impares. Bien, el procedimiento es el mismo, bastante repetitivo. Fíjense, corroboremos los resultados, ¿no? Este no me da el momento máximo en los apoyos, ¿no? Pasamos a hacer lo mismo que hicimos para el momento máximo en el tramo 2. Lo que me interesa a mí es hallar este valor ahora, ¿no? Perdón, aquí me faltó anotar. Este de acá. Era momento máximo positivo igual a 3,44. De nuevo acá no me interesa el momento máximo acá, solamente acá. Bien, entonces hallo la reacción parcial que hay aquí y luego analizo las solicitaciones internas de izquierda a derecha. Y ese es el camino más rápido para llegar a lo que me interesa. Y es lo que hice, ¿no? De nuevo hago una sumatoria de momentos en el nudo 2 para borrar esta incógnita y tener solo la que me interesa y poder despejarla. Una vez la tengo despejada, analizo solicitaciones internas cortando la barra aquí, ¿no? Y analizando de izquierda a derecha. Aplico toda la fuerza, saco cortante, donde la cortante es igual a 0 y reemplazo esa x en la ecuación de momento vector. Y con eso yo ya tengo el momento máximo positivo para el tramo impar. ¿Bien?
Ese es el procedimiento completo para encontrar los momentos máximos según los estados de carga, ¿ya? Y es lo que yo creo que les va a pedir el ingeniero en su práctica operativa. Bien, así que practíquenlo, me escriben cualquier duda que tengan en el proceso de hacer su ejercicio, no hay problema, ¿ya? Lo vamos a ir despejando, porque quizás algunos no están familiarizados con el método de los tres momentos. Los que pasaron Res y 2 con el ingeniero Lazo, yo creo que sí, ¿no? Han practicado bastante este método. ¿Bien? Ok. Ahí termina entonces las solicitaciones internas, ya está ahí el diagrama de envolventes, como les mencioné, tal cual, el que dibujamos. Bien, y ahora toca el diseño a flexión, el diseño a estado límite útil. Aquí son pasos repetitivos de H1. Para que no nos coma el tiempo, también lo vamos a pasar súper rápido, ¿ya? Simplemente vamos a dar los lineamientos que hay que calcular. Primero, unos cálculos adicionales iniciales, que es adoptar básicamente el recubrimiento mecánico de la zona traccionada, esos 5 centímetros de ahí. Esta adopción que yo hice está en base al formulario que les facilité. Ese formulario dice que dependiendo del valor de momento que tengas, el momento máximo, vas a adoptar uno u otro valor de recubrimiento mecánico de la zona traccionada. Bien, ahí está bien especificado en el formulario. A ver, lo tengo aquí a mano. Vamos a ir hasta ahí. ¿A qué valor me refiero? A este de acá. ¿Bien? Adopción del recubrimiento mecánico. Bien, depende del momento. ¿Ok? Bien. Luego hacemos el cálculo de la armadura mínima, recordándoles que estas formulitas que apliqué acá, primero están en base a resistencia a compresión simple, tensión de fluencia, base de la sección y altura 1, ¿ya? Y todo tiene que estar en kilopolvios y centímetros, ¿ya? Para esas formulitas de ahí, ¿ok? Sacamos la armadura mínima, me sale que debe ser de 2,52 centímetros cuadrados, ahí marco el cuadrado, y luego procedo a diseñar para cada uno de estos momentos máximos. Para cada uno de estos momentos que saqué. ¿Bien? Empecé ahí con el momento negativo de 18 toneladas, ¿no? Que lo pasé a kiloponio por centímetro, ¿ya? Para pasar de toneladas por metro a kiloponio por centímetro, simplemente hay que multiplicar por 10 a la 5. ¿Bien? Y ya lo tendríamos en kiloponio por centímetro. ¿Ok? El procedimiento es sencillo, ¿no? El método de flexión simple. Y calculamos primero el momento último reducido, bien, y sacamos su valor, ¿no? Este momento último reducido puede estar entre varios rangos. Aquí también creo que hay algo bueno que deben explicarle al ingeniero. Es lo siguiente. Los que pasaron con el ingeniero Quilla, hormigón armado 1, van a recordar esto, ¿no? El momento reducido último que sea menor o igual a 0,79 creo que era. Después tenemos que el momento reducido último puede estar entre 0,11.079 y 0,2268 era lo que manejaba él. Y también tenemos que el momento reducido último puede ser mayor que 0,2278. ¿Ya? Estos son valores que manejaba el ingeniero Quilla para el momento último reducido. Y dependiendo de dónde se encontraba su momento último reducido, decía que era una sección dúctil y económica, solo dúctil, o ni dúctil ni económico, ¿no? Bien, así a grandes rasgos, el caso más favorable es esto, que nuestro momento último reducido se encuentra entre estos valores. Aquí es donde nosotros tenemos que el acero y el hormigón están trabajando a sus máximas capacidades, ¿bien? A su máxima capacidad de fluencia, a su máxima capacidad de resistencia en concreto, ¿bien? Aquí estamos aprovechando los dos materiales, en otras palabras. Nuestra sección cayó dentro de esos valores, ¿no? Es menor a el límite superior y mayor que este. Entonces hemos sacado en base a nuestra fórmula de diseño una sección dúctil y económica. ¿Veis? Perfecto. Ahora, si nos hubiese salido el momento reducido un valor menor a este, estamos diciendo que estamos trabajando con una sección que es dúctil pero no es económica, algo así. Y también es bueno este caso, solo que hay uno de los materiales que no está trabajando a su máxima capacidad. Luego, este otro caso, que es el caso más desfavorable, cuando no es ni dúctil ni económica. Cuando sobrepasamos este valor, es como que está sobredimensionada nuestra sección. ¿Bien? Así que no es el caso más idóneo. ¿Qué sería lo mejor acá?
sería redimensionar, agarrar otra sección. ¿Bien? Porque si se dan cuenta, los valores que incluye en este último reducido para que este sea menor es básicamente los datos de la sección, ¿no? Y para que sea mayor el punto último. ¿Bien? Así que en base a esto nosotros sabemos si tenemos una sección de útil y económica. Si estamos entre estos valores, belleza, estamos perfectos. Si estamos entre este o entre este, hay uno de los materiales que no está trabajando a su máxima capacidad y en este caso los dos materiales no están trabajando a su máxima capacidad. ¿Bien? En otras palabras, no lo estamos aprovechando, no le estamos sacando su potencial, ¿no? Bien. Todo eso lo sabemos gracias a este valor. ¿Ok? Y además sabemos que si es menor a este valor, el límite superior, solo necesitamos armadura traccionada. Por lo tanto, el procedimiento se rige en calcular la armadura requerida mecánica, la cuantía mecánica, que es un valor próximo a este, y luego la armadura requerida, ¿bien? La armadura requerida que nos va a dar en centímetros. Esto lo tenemos que comprobar que sea mayor o igual a la armadura mínima. Si es mayor o igual a la armadura mínima, diseñamos la armadura con esto. Y si no es, adoptamos la armadura mínima, ¿no? Ese es el procedimiento típico que agarramos de hormigón armado 1. Una vez tenemos la armadura requerida, ahora vamos a calcular la armadura que vamos a colocar, ¿bien? En base a unos estimaciones, ¿no? Del número de barras según el diámetro de cada barra, o mejor dicho, el área de cada barra y el área que yo les quiero. Por ejemplo, si quiero colocar FI de 12, tengo 9,6 barras, o sea, aproximadamente 10. Si quiero colocar FI de 16, tengo 5,4, o sea, 6. Y en el caso de la FI de 20, tengo 4 barras, ¿no?, que colocar. ¿Bien? Y ahí yo voy jugando con los valores o con los diámetros de barra para hallar una solución idónea. En el caso de hormigón armado 2, podemos decir, entre comillas, que mientras más barras yo tenga, mejor. Voy a cumplir mejor el control de fisuración y el control de deflexión. ¿Ya? Todo gracias a ese primer concepto que les mencioné al momento de repasar el formulario de control de fisuración, el área de contacto del hormigón con las barras. Eso me favorece harto. Entonces, mientras más barras yo tenga o con mayor superficie de contacto, va a ser mejor para mí. ¿Bien? Así que, a contrario del hormigón armado 1, en hormigón armado 2 buscamos poner la mayor cantidad de barras que se pueda, ¿no?, para que nos cumpla la primera. Quizás no lleguemos a soluciones idóneas, pero nos cumple, no puede decir que no nos cumple. Y es lo que buscamos acá, ¿no? Por ejemplo, 5 barras decidí yo colocar. ¿Ok? 3 FI de 20 y 2 FI de 12. Eso me dio un área de 11,68 que es mayor a la requerida. Belleza. Entonces se puede adoptar. Ahí está. Eso adopté como mi armadura en la zona traccionada. Bien. Ahora, lo siguiente. Hay que distribuir y ver la separación de esas barras. Primero sacamos la separación mínima que debe haber entre barra y barra, que siempre es 2,5 centímetros para vigas. ¿Ya? Esto es debido al tamaño del agregado, ¿no?, y al vibrador que debemos colocar. Bien, esa es la separación mínima que debe haber. Menor que eso no se puede, va a quedar cangrejeras y demás cosas. Ahora, adoptamos un diámetro de estribos. Lo idóneo fuera calcularlo, pero como el tiempo apremia, adoptamos el caso más desfavorable, el FI de 8, ¿ya? Estribos FI de 8. Bien, le sacamos el recubrimiento geométrico, ¿bien?, desde el borde hasta el borde de la armadura, que sería los 2 centímetros más el diámetro de FI de 8. Bien, 2,8 centímetros. Bien, acá armadura. Y ahora procedemos a distribuir nuestras barras, ¿no?, una forma idónea de distribuir las barras. En este caso yo decidí poner las 3 FI de 20 acá, ¿no?, y las 2 FI de 20 en estas esquinas. Bien, ahora, tomar en cuenta que si van a poner filas de barras, deben hacerlas como mínimo con una separación de 2,5, ¿no?, entre este extremo y este otro extremo. ¿Ya? También por el mismo motivo de evitar las carreteras. ¿Ok? Bien, una vez tenemos distribuidas las barras, calculamos la separación real en base a quitar la separación, básicamente, ¿no?, de la base entera de 20 centímetros cada uno, le quito los 2,8 de este lado y los 2,8 de este otro lado. Le quito el diámetro de estas 3 barras, 3 FI de 20, ¿no?, y luego lo divido entre el número de espacios y ya tengo la separación real. Me dice que es 4,2 centímetros. Belleza, es mayor a los 2,5 centímetros mínimos. Bien, cumple entonces la separación real. No voy a tener problemas de carretera si vibro bien. Bien, ahora, aquí empezamos a sacar algunos datos importantes para el control de fisuración. ¿Okay?
que viene a ser el centro de gravedad de las armaduras en la zona traccionada. ¿Bien? Ese centro de gravedad lo vamos a sacar nosotros mediante geometría de las masas. ¿Qué nos dice la geometría de las masas? ¿No? La sumatoria de las áreas, de estas áreas de acá, por su longitud en Y, ¿ya? Asumiendo que este es nuestro sistema de coordenadas, ¿ya? Este es Y. Empezamos acá y subimos hacia ahí, ¿ya? Dividido entre la sumatoria de todas las áreas. Bien, aplicamos entonces geometría de las masas, 3 veces el área de un phi de 20, bien, estas 3 áreas de acá, más la distancia que hay de aquí hasta su centro de gravedad de la barra. ¿Okay? Los 2,8 más la mitad del diámetro de esa barra. ¿Okay? Eso es lo que se coloca acá. A eso le sumo la distancia al centro de gravedad de estas dos barras, los 2,8 más estos 2 centímetros acá, más estos 2,5 y la mitad de este diámetro, ¿no? Eso es lo que coloqué aquí, multiplicado por el área de un phi de 12. ¿Bien? Todo eso lo divido entre 3 veces el área del phi de 20 y 2 veces el área del phi de 12. Y ya tengo el centro de gravedad de las barras de acero que he colocado. ¿Bien? Que me da 4,918 centímetros. Aquí quizás también el ingeniero les mencione algo. Recuerdan que hicimos una adopción de recubrimiento mecánico al inicio de 5 centímetros. A ver dónde está el borrador. Nosotros hicimos una adopción en base a los momentos que nos salió del recubrimiento mecánico, pero ese no es el recubrimiento mecánico real. ¿Bien? El recubrimiento mecánico real lo obtenemos nosotros una vez calculamos nuestras armaduras y las distribuimos, ¿no? Y aquí está, este es el real, ¿bien? Y lo que dice la teoría es que el recubrimiento mecánico real tiene que ser menor al adoptado, ¿ya? Menor o igual al adoptado. Eso puede ser también que les pregunte al momento de que uno exponga, digamos, ¿no? Lo que diseñaron, así que busquen cumplir eso. Lo siguiente es hacer lo mismo, pero para otro de los momentos, ¿no? En este caso, el siguiente que me tocó es el momento positivo de acá, que tenía el mismo valor casi, ¿no? Este momento positivo y este momento negativo tienen prácticamente el mismo valor, así que el diseño me salió absolutamente igual, ¿bien? Absolutamente lo mismo. Le decidí poner la misma distribución de armadura, por tanto, el recubrimiento mecánico también fue el mismo, ¿ya? Por la cercanía de los momentos, ¿no? Fíjense que uno es 18,9 toneladas por metro y el otro es 18,3. No hay mucha lejanía entre ambos valores. ¿Bien? Pasé al siguiente, que viene a ser el momento máximo negativo acá, en este apoyo, que ya es un valor distinto, ¿no? 5,224. Le hacemos el mismo procedimiento, calculamos momento reducido último, fíjense, miren, aquí ya no tuvimos una sección económica, ¿no? Esto da 0,05. Está por debajo de este valor, ¿no? Hay uno de los materiales que no están trabajando sus máximas capacidades. Bien, de todas formas solo necesita armadura traccionada, le calculamos la cantidad mecánica, la armadura requerida y luego adoptamos un diámetro de armadura en base a la que nos salió, ¿no? Que requería. Bien, ahí está. 3 phi de 2 es lo que adopté, termino sacando la separación real, luego el recubrimiento mecánico real y ya, tengo hasta ahí los datos que necesitaba. Luego, si se dan cuenta, el valor del momento máximo positivo del tramo 2 es 3,44, que también es próximo a este de la carga. ¿Bien? Así que muy probable también nos salía cercano. Terminé adoptando entonces para este momento máximo aquí la misma distribución de armadura. ¿Bien? Todo eso por la cercanía de los valores. Ahora, lo que le seguía una vez hacemos el diseño, les dije, era el control de fisuración. ¿Bien? El control de fisuración. Primero calculamos la profundidad del eje neutro. ¿Ok? Ya. La profundidad del eje neutro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aprovechándonos de la sumatoria de momentos estáticos, ¿no? Esa igualdad ahí. Bien. En el caso del primer momento negativo, tenemos la armadura traccionada en la parte superior y la zona de autonomía en la parte de abajo. No pasa nada. Recopilamos los datos que necesitamos. ¿Bien? El recubrimiento mecánico real, que les mencionaba, ¿no? Que debe ser menor al adoptado. Y sacamos la altura útil real, ¿ok? En base a la altura de la sección menos el recubrimiento mecánico real. Ahí está. Esa es la altura útil real.
Bien, esta distancia de acá. Desde este borde hasta el eje baricéntrico de mis barras que he colocado. Ahora, también agarro de dato la armadura que he adoptado, los 11,68 que hemos terminado adoptando de los 3 phi de 20 con los 2 phi de 12. ¿Ok? Luego, le saco el módulo de elasticidad longitudinal del material, del concreto, en base a las formulitas que me dan mi normativa. Bien, ahí está. Luego saco este coeficiente de proporcionalidad para pasar el acero a concreto. Bien, el coeficiente de proporcionalidad del acero a concreto siempre da este valor para esta resistencia a compresión. Sí, bien, 8,7957. Con todos esos datos que están plasmados acá, paso y hago la igualdad de la suma de momentos estables. De la zona comprimida, bien, con la zona traccionada. Aquí está lo de la zona comprimida. ¿Qué es el momento estático? Básicamente es el área que hay acá, multiplicado por el brazo de palanca al eje baricéntrico, mejor lo digo, ¿no? Toda esta área, bien, multiplicada por la distancia que hay al eje baricéntrico. Esta distancia de ahí. Bien, y este es el eje baricéntrico. Eso básicamente es un momento estático, y eso es lo que tenemos acá. Base por la altura X multiplicado por el brazo de palanca, X medio. Ahí está. Ese es el momento estático de la zona comprimida. Ahora, el momento estático de la zona traccionada va a ser esta área de acá por su brazo de palanca a el eje baricéntrico, ¿no? Que debería ser D real menos X. Y es lo que colocamos ahí. ¿Bien? Perfecto, ahí está. Toda esta ecuación me queda en función de X, la incógnita que busco, ¿no? Así que de ahí despejo en la calculadora el valor de X. Y ahí está, ese es el valor de X que yo necesito para meter a mi ecuación de Jerry-Lutz. ¿Bien? Perfecto. Eso es para la ecuación de Jerry-Lutz de este momento negativo. Vamos con lo siguiente. Esta profundidad del eje neutro va a depender, si se fijan, de la armadura que adoptaron, ¿no? En cada una de las secciones. ¿Bien? En el caso entonces de estos dos momentos donde adoptamos la misma armadura, va a ser ese mismo cálculo. ¿Bien? Ahí está, y es lo que anoté aquí. Se repite, porque eso es la misma armadura la que adopté. Entonces es el mismo X para ellos. Luego para estos dos, como también hice lo mismo, hago de nuevo el cálculo, pero para ese valor, pero para esa distribución de armadura, las tres barras, ¿no? Las 3 phi de 12, que sería esto. ¿Qué? El D real, que está en función del recubrimiento mecánico real que hemos calculado, la armadura a esas 3 phi de 12, y lo demás se calcula igual, ¿no? Y de nuevo se aplica el concepto de momentos estáticos, ¿no? Esta es la zona comprimida, que tiene su centro de gravedad, y le saco el área de ese centro de gravedad y el brazo de palanca, ¿no? Luego, de esta zona traccionada, lo mismo. El centro de gravedad de las barras a el eje neutro, ¿no? De real menos X. Es prácticamente lo mismo y de ahí despejo el valor de X, ¿bien? Y como dije, como adopté lo mismo para ambos momentos, voy a tener la misma X, ¿no? Bien. Ese es el primer paso, ¿no? Del control de fisuración de la emisión. Esto es lo primero que debemos realizar. ¿Ok? No sé si hay alguna duda al respecto del despeje de X, de lo que depende y cómo se lo saca, ¿no? ¿Todo claro? ¿Está bien? Como les menciono, depende de la armadura que hemos aplicado a la sección y básicamente se iguala de los momentos estáticos. Recordando que el momento estático es el área de la figura por el brazo de palanca del centro de gravedad al eje neutro. Este es el coeficiente para el material, para llevar el acero a formato de concreto. Pasa que como son dos materiales distintos, yo no puedo aplicarle directamente la formulita de momentos estáticos, porque no son del mismo material, no son las mismas cosas, ¿no? Así que agarro este coeficiente para llevar los dos materiales al mismo material. En este caso, el acero lo estoy transformando a concreto. ¿Qué quiere decir? Que el área que yo tengo aquí de acero, multiplicándolo por este valor, va a darme su equivalente en concreto. Disculpa,
sí. Como el ingeniero Lazo es necesario redimensionar caso de que no nos entre dentro del dominio útil y económico. Si es un práctico, sí, digamos, te ponen ahí el cálculo que no les salió al inicio y lo vuelven a redimensionar, ¿no? Pero en el examen, la verdad que el tipo aprende. Así que en el examen háganlo lo más así, a pesar que no les haya salido un útil económico, ¿no? Porque igual el diseño de armaduras no es que requiera armaduras comprimidas o que solo requiera armaduras mencionadas, está como que obligándolos a entrar en ese rango de útil económico, ¿no? Lo obliga. Quizás necesites más armadura o menos armadura, pero lo obliga a entrar en ese rango, ¿no? Así que para el examen, trabajar así nomás con lo que te salga, y para tus prácticas y esas cosas, buscar el diseño de útil económico. Y para este práctico, la sección, si llegaría a variar demasiado, bueno, eso me incluiría. Si llega a variar demasiado, también puede ser un inconveniente. Podés buscar, digamos, que en la más solicitada te dé el diseño de útil económico y en las demás secciones, a pesar de que no te dé el diseño de útil económico, lo dejas así nomás. En la más solicitada ya cumpliste, digamos, ¿no? El diseño más útil económico. Y en las demás, puedes cambiar la sección, dejarla más la misma, te vas a complicar mucho. ¿Bien? Procurar que cumplen en la sección más solicitada, en el momento más solicitado. Con eso ya te puedes dar conforme. Bien, ahora el siguiente paso es sacar los momentos máximos en estado de servicio, ya sin mayorar, digamos, ¿no? Y el procedimiento se repite. El procedimiento se repite del método de los 3 momentos, ¿no? Pero no es tan complejo. Es simplemente ver el camino más rápido. Y aquí el camino más rápido para obtener esos 4 momentos también es el mismo camino que hemos adoptado. En este análisis de la carga viva aplicada en todos los tramos, vamos a sacar los 2 momentos negativos máximos y luego vamos a tener que analizar los tramos pares y los tramos impares, ¿no? Ese procedimiento es así, ¿ok? Llegamos al diagrama de envolventes, bien, y una vez estamos acá, aplicamos la ecuación de Jäger-Lutz, bien, para cada uno de los momentos solicitados, ¿ok? Empecemos con el momento, el positivo acá, los 14,47 toneladas, ¿bien? Ok, voy a poner aquí las formulitas. Este beta es la altura de la sección menos x sobre la altura útil real menos x, ¿bien? Luego el FC es igual al momento en estado de servicio sobre este valor que sería, a ver, lo voy a revisar. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. A ver. Aquí está. La armadura que hemos adoptado. ¿Bien? Vamos al ejercicio. El área de armadura que se adoptó, la altura útil real por el x sobre 3. Bien.